Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy vamos a cerrar el tema de ética y moral. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Bueno, les cuento que hoy la maestra María Lucía no nos puede acompañar, pero nos dejó encomendado la tarea de continuar con la transformación de esta forma, que nos la presentó la vez pasada. La sesión anterior, hace 2 semanas, digamos que la hicimos en curvas y hoy debemos de hacerla en rectas. Entonces, si observan, digamos que esta transformación vamos a iniciar con 4 rombos centrados, pero separados. Son 4 rombos independientes. Y esta transformación continuaría uniendo en la fase 2, uniendo estos 4 rombos de manera continua. El trazado debería ser continuo, lo estoy indicando con la flecha. Y esa es la primera transformación, donde de alguna manera el espacio central todavía está, digamos, más reducido que en la tercera transformación, donde el espacio central se va ampliando. En la cuarta se amplía más y en la quinta pues prácticamente termina casi un rombo. En esta primera transformación, con esta primer dibujo que vamos a hacer, tengan en cuenta que la transformación va hacia esto. Aquí quedó, digamos, un poco mal dibujada porque pues ellos deberían de coincidir, digamos, estos ángulos, ¿no? O sea, digamos que este ángulo de estas caras deberían de coincidir porque luego se van a transformar en esto. Entonces, cuando dibujemos esta primera forma, intentemos dibujarla para que ella, si prolongamos las líneas, se conecten imaginariamente con el rombo que está contigo, ¿vale? Entonces, voy a cambiar de cámara. Entonces, acá les recomiendo, que yo voy a hacer una figura en la parte superior de esta hoja y otra figura en la parte inferior, pero es libre de hacerlo en hoja independiente. Lo primero que hemos de hacer es ubicar un centro de la primera forma, como para tener una referencia. Y yo ubico los 4 puntos cardinales, por llamarlos de alguna manera, donde empezamos a generar nuestro rombo. Pero primero hagámoslo con el dedo, que es bien importante. Entonces, con el lápiz, insinuando el lápiz o con el dedo, mi primer rombo estaría acá, uniendo este punto que fijé, y empiezo a trabajar mi primer rombo. Recuerden, con un lápiz muy claro. Si tienen papel blanco, pues tiene que ser un lápiz claro amarillo. Si tienen un papel oscuro, el lápiz tiene que ser oscuro, el primer trazo, para ir organizando el primer rombo. Me alcanza a ver un poquito. El segundo rombo, como les dije, la idea es que como que se sienta, se vea la proyección de este rombo al rombo contiguo. Y empezamos a dibujar el segundo rombo. Primero con un lápiz suave, para que luego equilibremos los 4 rombos. Se alcanza a ver mucho, ¿no? Voy a cambiar un poquito mi color. Entonces, aquí empiezo a dibujar mi primer rombo.
Estoy buscando también un centro. La idea es que pueda proyectar. Luego lo vamos organizando. No tengo pizarra para pronto correr un trazo, pero acá vamos manejando segundo rombo. Recuerden que el suelo proyectar es el tercer rombo. Lo más suave posible para poder. Y aquí continuamos con nuestro último rombo. Me falta todavía equilibrarlo. Por eso es importante dibujarlo con un lápiz suave. Que si yo proyecto esto, no se me alcanza a conformar acá. Entonces tenemos que empezarlo a equilibrar. Estas líneas, digamos, esta proyección de estos centros también deberían de equilibrarse y no lo tengo yo equilibrado acá. Pero ustedes allá van a mejorar. Voy a repintarlo ya dándole color más oscuro. Y ahí van quedando los cuatro rombos. ¿Cómo van ustedes? Me avisan si pasamos al segundo, por favor. Recuerden que este punto, aquí lo voy a marcar oscuro, pero la idea es solamente tenerlo como referencia. Deben de marcar los cuatro puntos cardinales para que puedan. Es una ayuda, ¿no? Ojalá no se requiera, pero los que estamos iniciando, pues nos ayudan estos cuatro puntos cardinales para poder equilibrar la forma. También equilibrar en la hoja. Ahora que lo miro, mi hoja me quedó la forma más hacia este costado, la margen, ¿ok? Pero ya se quedó así porque esto es papel. Voy a iniciar la segunda forma. La segunda forma, estos rombos ya se unen, ¿verdad? De igual manera, marcamos como a mí me sirve marcar los cuatro puntos cardinales, y empezamos de manera continua a unir estos rombos, pero teniendo en cuenta que el rombo interno todavía debe quedar pequeño porque la transformación es que nos vamos ampliando y nos vamos ampliando hasta volvernos un solo rombo. Entonces, intentar que la parte interna vaya quedando lo más pequeña posible. Y esta parte interna también es un cuadrado, ¿no?
girados, que esa puede ser una buena referencia para cuando estén dibujando. Por ejemplo, a mí me está quedando rectangular, quiere decir que hay alguna forma que no la tengo equilibrada. Que voy repintando para que vayan viendo la forma. Y es importante hacer el trazo continuo, sin parar. Recuerden tener los pies bien apoyados al suelo y estar conscientes de la respiración. Para equilibrarla uno puede utilizar otro color. Lo bonito del dibujo de formas es que toda línea que hacemos, como los actos de nuestra vida, no la debemos de borrar, sino aprender de esta línea y que nos ayude a conformar las nuevas líneas. Esos actos ya no los podemos borrar, o no los debemos borrar o ignorar, sino aprovechar esos como una referencia para las nuevas líneas. Entonces, el dibujo de formas a veces se ve muy lindo cuando empezamos a ver las correcciones precisamente de esas líneas. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron la segunda? ¿Pasamos a la tercera o esperamos un momento? Muy bien, Nancy. La segunda forma, este cuadrado, este rombo de acá, eh, la idea es que sea un poco más pequeño, porque en la tercera forma nos vamos a ir ampliando hasta volvernos, voy a volver a compartir la imagen. Entonces, la segunda forma, este rombo del medio sea más pequeño, y luego nos vamos a ir ampliando, luego nos vamos a ir ampliando y prácticamente a quedarnos como un rombo, ¿vale? Pero está muy bien. De hecho, ayer que repasé esta forma, solo logré hacer cuatro. Pues tal vez por el tamaño del papel. Las cinco ya me quedó muy difícil. ¿Continuamos? Sí. Vale. Voy a girar la hoja. Bueno, entonces en esta hoja nuevamente el centro, yo lo voy a sobresaltar acá para que lo puedan observar.
y nuevamente los cuatro puntos cardinales. ¿Ok? Y vamos a hacer nuevamente la forma, pero ya este espacio central lo hacemos más grande. Lo vamos dejando poco a poco más grande. Vamos a dibujar la nueva forma. Recuerden, con un lápiz lo más suave para que podamos posteriormente organizar la forma. Si nos queda sin proporción. Quedando así y vamos a repintar. La firma. A ver, si la primera tiene el centro ya es un poco más grande y los rombos de los extremos ya están un poco más pequeños. El rombo del centro debe ser un cuadrado perfecto. En el caso mío quedó un poquito más rectangular. Pues, intentar corregirlo un poco con otro color. Voy a iniciar la cuarta forma, que para el caso mío sería la final. Nuevamente ubico el centro y los cuatro puntos cardinales. Y empiezo el movimiento. Ya los rombos de las esquinas serían más pequeños. Ya cuando tengo la forma empiezo a repintar o cambiar de color más oscuro.
Mm. Pero el trazo debe ser continuo. La cuarta forma que yo hice realmente es la quinta. Puede haber una forma intermedia en esta, la pueden practicar en casa. De estas dos puede salir una forma intermedia donde este cuadrado central de rombo no sea tan grande. Recuerden que el trazo es continuo, sin interrupciones, y cada vez que pasen por alguna de las líneas o de las formas que están dibujando, lo pueden mejorar, pueden transformar la forma, pero de manera continua. Ser consciente de la respiración, los pies firmes en el suelo, no cruzados, los pies bien firmes en el suelo, y ser consciente de qué parte de mi cuerpo en ese momento tengo tensionada, la espalda, el rostro, la mano, los dedos. Ser consciente de esa tensión y dejarla ir y continuar con la forma de manera continua. A veces nos quedamos inhalados, a mí me pasa mucho, no por dibujar la forma y porque no se le salga a uno la proporción, se queda ahí inhalado. Entonces respiremos, respirar con el abdomen, no con los hombros. Cada vez que pasamos la forma se va mejorando. Es un trabajo meditativo. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Llegaron a la quinta o a la cuarta?
Santini, no. Bárbara, le voy a decir a a María Lucía que tú no hablas. ¿Qué fue, Bárbara? Ah. Ahí cuando hice las indicaciones, mirá lo que pasó. Muestra. Acá, Ah, no. acá hablaste de la respiración. Ah, pero muy bien, mira, hiciste las 5, perfecto. Mira, están bien proporcionadas. Este es un dibujo que podemos hacer todos los días y lo poniendo más. ¿Cómo nos fue, Andrea? Ah, qué bien, qué bien. ¿Eres zurda? Sí. No, mira que yo soy derecha, pero no sé por qué empecé así. Me pareció muy raro cuando ya iba como en la tercera y yo, ¿por qué lo estoy haciendo como al revés? Pero no, yo soy derecha, Ah, qué bien. Qué pero bien. no, no sé por qué lo hice así. Me dejé llevar. Hola, Natalie. Ay, súper, súper. Mira que estas tres te quedaron más eh, proporcionadas, ¿no? ¿Utilizaste regla o qué? No. Sí, muy bien, muy bien. Carlito, Carlito. ¿Alguien más desea mostrar? Mostremos los dibujos para que la maestra María Lucía se entusiasme, Mostramos. por favor. Buenos días. Días. Esta es mi primera vez y pues sí me quedó un poquito chueco. Esta es la primera. No, pero mira que si es la primera vez te fue muy bien. Créeme que la primera vez de nosotros haciendo estos dibujos, Y esta es la otra. miras, mucho mejor. Gabriela no alcanza a ver. Gracias. Hola, buenos días. Es que me da pena mostrar, la verdad, porque, No, a muy ver, bien. aquí, Muy y bien. después ya, estos son más ensayos y más intentos del otro lado. Perfecto. Y aquí ya la de la respiración. Ah, Mira, si ves. Y con la ajá, uno lo va corrigiendo. Y sí, va siguiendo la línea, va siguiendo la línea hasta que uno empieza a corregir la línea y darle propósito. sí, a ti te queda muy bien. Bueno, gracias. A ti, Gabriela, por compartir. Oscar, Hola, Nancy. sí ayudó bastante el punto central porque así pude tener la visión de los, del centro y los cuatro lados. Y luego ir creciendo los rombos, digamos, ir achicando los rombos. Entonces, sí estuvo muy clara tu explicación. Gracias, Oscar. Con mucho gusto. Mira, Bárbara, qué lindo. Esa primera forma no es fácil, ¿no? Uno cree que, pero es ubicar esos cuatro rombos de alguna manera sueltos de los demás no es fácil. No es fácil. Qué bien. No, la maestra va a estar feliz con nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar. Ver de cámaras. El hombre ingenuo que solo admite como real lo que puede ver con sus ojos y tocar con sus manos, exige también para su vida ética móviles que puedan percibir los sentidos.
Exige un ser que le comunique esos móviles en una forma comprensible para sus sentidos. Está dispuesto a dejarse dictar, cual mandamientos, los móviles de su conducta por otra persona que a su parecer supere su cordura y autoridad, o a la que por cualquier otra razón considere como poder superior a sí mismo, lo cual da como resultado los principios morales enumerados anteriormente: autoridad familiar, estatal, social, eclesiástica y divina. Los más apocados se someten todavía a la autoridad de alguna otra persona. Los que se encuentran algo más adelantados en el camino del progreso se dejan dictar su conducta ética por la mayoría, Estado, sociedad. En todo caso, aquello en que se basa su conducta son siempre poderes perceptibles. Finalmente, quien llega a la convicción de que estas autoridades son al fin y al cabo hombres tan débiles como él, busca refugio en un poder superior, en un ser divino, pero al cual atribuye propiedades perceptibles para los sentidos. Deja entonces que este ser le comunique en forma perceptible el contenido conceptual de su vida moral, ya sea que Dios se le aparezca en el zarzal ardiente, ya sea que ande en persona entre los hombres y les comunique en forma audible para sus oídos lo que deben o lo que no deben hacer. Fragmento del libro Filosofía de la Libertad de Rudolf Steiner. Gracias, Trudy. Maestro Mario, muy buen día. Ya conectó, creo. Buenos días para todos. Ya nos Bueno. iba a poner a hacer la retrospectiva, Mario. Escu- La Mario, se te fue la señal un momento. Sí, está como la señal mala. Sí, hay varios que les está molestando, sí. Yo tengo que reiniciar mi computadora ahora y tengo dos rayitas de internet. Y acá siempre está full. Bueno, entonces, eh, ¿quién quiere hacer hoy o quiénes quieren hoy hacer la retrospectiva? No sé. Se fue el internet. Hola. La Mario. Bueno, entonces, ¿quiénes quieren comenzar con la retrospectiva? En libertad, como Voluntario, por favor. Bueno, yo empiezo a ver quién me ayuda. Bueno, nuevamente la semana pasada comenzaste hablando, Mario, acerca de los aspectos que conforman al ser humano, ¿no? Esos dos aspectos y luego se suma un tercer aspecto. Esos dos aspectos, pues el inicial es el de la herencia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico, con nuestros antecesores, ancestros, digamos, todo el tema de una manera genético y pues todo, como todo el tema de la herencia. El segundo aspecto, todo el tema del medio ambiente como medio donde vivimos, puede ser el tema cultural, social, un país, una región. Pero luego hablabas de que de todas maneras hay un tercer aspecto que es la realidad individual.
que precisamente ese tercer aspecto se intentó de alguna manera eliminarlo de nuestro proceso, ¿no? Eh, y al intentar eliminar ese tercer aspecto, que yo lo tomo como el aspecto espiritual, cuando en el octavo concilio de Constantinopla se elimina las dos almas que están eliminando era el espíritu. Claro, nos quedamos solamente con el cuerpo físico y con el alma, y por eso es que hoy día tenemos un pensar formal lógico o abstracto, ¿verdad? Es un pensamiento condicionado. Eh, pero luego empezabas a hablar que precisamente ese tercer aspecto para conectarnos con la realidad individual nos permite estar en contacto con el mundo de las ideas y de alguna manera tener esas intuiciones de cómo hemos de nosotros de actuar. Y es de alguna manera lo que también nos diferencia, pues como esa individualidad. Y dejaste una frase que pues, la copié textual: libertad en la acción solo es posible desde la posición del individualismo ético. ¿Sí? O sea, realmente nosotros somos libres de nuestro actuar cuando de alguna manera hemos incorporado, y seguramente a través de ejercicios y de nuestra autodisciplina y autoeducación, ese individualismo ético. No sé si alguien más me quiere ayudar ahí. No me entiendo. También decía que la ética individualista complementa la ética moralista, que no se separa, sino que se complementa. Y que esto no va en contra de lo que el mundo pues establece. Y la ética individualista solo puede generarse si un hombre ama de verdad. A mí me quedó mucho sonando la frase que decía que vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. Y pues Mario decía al final que con la pedagogía Waldorf lo que se pretende es como, como desarrollar esa capacidad individual en los chicos y fomentar la libertad interior. ¿Alguien más? Me resonó en cuanto a nuestros antecesores, que son como 4100 personas que han dado nuestra constitución física. Y también estuve reflexionando en qué momentos decisivos de mi vida pude seguirme a mí misma en mis decisiones y seguir trabajando en buscar esa esencia de mi libertad. Bien. Bueno, entonces, continuando con este hilo, hoy la idea es cerrar hoy este tema, no cerrado definitivamente y no darle como un cierre para dejar que estos contenidos ahonden en nuestra alma y trabajemos con ellos. En este sentido, entonces vemos que nosotros, por un lado, eh, tenemos gracias a estos procesos de la herencia, por un lado, y de todos los factores medioambientales, por el otro, nuestra constitución humana. Y con esa constitución humana, esa constitución humana la compartimos con todos los seres humanos, valga la redundancia, idénticos, o sea, compartimos nuestra identidad humana. Sin embargo, el ser una individualidad implica superar estos dos aspectos, no superando en el sentido de dejarlos atrás, sino complementarlos. Y esto solo lo podemos complementar cuando yo, como ser individual, a través de mis capacidades cognitivas pensantes, es decir, de mi pensamiento autónomo,
puedo llegar a percibirme como un ser individual que está en conexión con ese, además de con la herencia, con el medio ambiente, con el mundo, todo lo que es el medio ambiente que definimos nosotros, que son el mundo y los otros. Además de eso, tomo a través de mi pensamiento la conciencia de que también comparto mi origen con el mundo espiritual. Es decir, que soy un ser espiritual entre seres espirituales. Y esto solo lo puedo captar a través de mi pensamiento libre. Y accediendo a este mundo de los pensamientos, a este mundo de las imaginaciones, inspiraciones e intuiciones, yo logro captar mi propia intuición individual. Es decir, mis propios ideales, mis propios motivos que voy a desplegar en esta existencia. Y esta gran intuición me permite sentirme, así como desde el punto de vista de la herencia y del medio ambiente, unido con otros seres humanos, en parentesco con otros seres humanos, esta concepción, esta percepción que adquiero a través de mi libre pensamiento del mundo espiritual, también me hace no solamente unirme a los seres espirituales que me rodean, sino también sentirme identificado con otros seres humanos como seres espirituales, además de los dos aspectos anteriores. Y en esta identificación que tengo con los otros seres humanos, donde yo, así como he percibido mi propia esencia espiritual, con esta misma capacidad pensante puedo ahora identificar a otros seres humanos, con sus propias intuiciones, con sus propios ideales y con sus propios motivos. Y Steiner nos va a decir que justamente esto nos afianza, digamos, de alguna manera el parentesco espiritual que tenemos entre nosotros. Y que si dos seres humanos acceden a través de su capacidad pensante a este mundo espiritual, esa percepción individual que tienen los dos de sí mismos no va a ir en contraposición uno contra otro, sino que al contrario, se sienten identificados como seres humanos desde el punto de vista espiritual. Y justamente esta es la ejercitación que tenemos que hacer, porque la herencia y todos los fenómenos medioambientales, de alguna manera, por haber sido nacer en una línea genealógica y compartir una época cultural particular, como digamos, nacimos en el siglo XX, en una década particular, tuvimos unas influencias culturales también particulares, eso nos hace que nos identifiquemos. Pero además de esos aspectos hereditarios y medioambientales, tengo el tercer elemento que también me hace sentirme una individualidad. Me hace percibirme, sentirme y a la vez percibir y sentir a los otros como una individualidad. Y allí es donde surge justamente este impulso del amor en el sentido trascendental del ágape. Cuando uno percibe realmente la individualidad del otro, uno puede allí, así como uno ama sus impulsos intuitivos, espirituales, así uno entonces amaría los propios impulsos intuitivos espirituales del otro ser. Y este sería la fuerza del amor trascendental. Y allí entonces uno podría comprender esta frase de Julian Slein cuando dice amar a otro es amar su destino, en el sentido del ágape, del amor trascendental. Pero, ¿cómo comienza esto? Y aquí es muy importante porque como hijos de una línea genealógica, tenemos un cuerpo con unas posibles potencialidades que se pueden desarrollar. Es decir, vamos a mirarlo ahora, esta posibilidad de caminar erguido sobre el mundo, hablar y pensar. Esas tres cualidades que son humanas
las podemos obtener gracias a nuestros ancestros, a que una generación tras otra han conquistado ya ellos mismos estas tres cualidades humanas: andar erguidos, hablar y pensar. Si ellos no lo hubiesen logrado, nuestros ancestros no hubieran logrado esto, cada vez uno tras otro, a través de cada generación, nosotros no tendríamos esa posibilidad. Pero además de ello, de tener esa dote hereditaria de estas tres cualidades que nos hacen humanos, vamos a interactuar con otros seres humanos y con el mundo. Y en esa interacción de esas bases genéticas y esas bases medioambientales se desarrolla nuestra humanidad. A pesar de que tenemos la capacidad innata de caminar, esto no se logra si uno no está en constante contacto con otros seres humanos. Si un ser humano no ve a otro ser humano andar erguido, él no va a poder desarrollar esta capacidad de andar erguido. Y esto se logra gracias a las neuronas espejo que tenemos. Hoy en día los neurólogos hablan de estas neuronas espejo. Es decir, percibimos, introducimos, replicamos. Ese es el mecanismo, ¿no? Hay una interacción con el mundo y en ese mundo están los otros y el mismo mundo. Me formo una imagen, introduzco esta imagen arquetípica y la repito, la vuelvo a ejecutar a través de este mecanismo que Steiner llamó imitación. Y en esta conquista de la motricidad vamos conquistando los músculos ya a través de esa fuerza individual, de ese yo individual, que a pesar de que fue negado por decreto, a pesar de eso sigue existiendo nuestro yo en nosotros. Esa fuerza yoica toma todo esa dote espiritual y toma toda esa interacción de ese ser humano, de ese cuerpo físico humano interactuando con el mundo y con los otros, y comienza ahora a reconquistar esta capacidad de el movimiento. Y comienza a conquistar eso desde los músculos de la cabeza, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Grupo muscular por grupo muscular va conquistando esto. Y vamos viendo cómo el niño que tiene estos ojitos que le bailan, son como, ¿sí? Visco, mira así todo con la mirada extraviada. Y es justo, es bien decir, tiene mirada extraviada porque uno va para allá, el otro va para acá. Él va conquistando esa motricidad y los primeros músculos que va a conquistar, que son de la parte superior de su cabeza, le van a permitir al niño hacer la convergencia, ¿sí? Es decir, lograr dominar esa musculatura y dirigir los ojos a voluntad hacia un punto fijo en su horizonte y hacer un cruce. Y cuando el niño conquista esa motricidad y logra hacer ese cruce de su mirada, allí él tiene la primera sensación, experiencia interior: allá está el mundo, aquí estoy yo. Y ese es el primer momento en que un ser humano conquista esa realidad, esa doble realidad, la conciencia de un mundo exterior y la conciencia de un mundo interior. Y sigue con la conquista de su metricidad hasta que ya domina los músculos del cuello, ya la cabecita no se le está yendo para los lados, los músculos de los hombros superiores, y va descendiendo en la conquista de la motricidad hasta llegar a la parte superior del tórax, hasta los extremos de nuestros dedos. Y en esa conquista ahora de la motricidad superior del tórax, el niño va a lograr ahora conquistar el agarrar y el soltar. Y ahí tiene la segunda experiencia. Yo puedo asir el mundo y soltarlo a voluntad. Lo tomo, lo suelto. Es mío, ya no es mío. Suelto, tomo. Y allí ha conquistado esa otra experiencia
externa e interna, a través de que yo puedo sujetar y soltar el mundo a voluntad. Y lo disfruta, ¿no? De una manera maravillosa. Nos hace agachar muchas veces los niños a esa edad, ¿no? Suelta, agarre, otra vez, y él ríe, ¿no? Es algo maravilloso. Cuando uno además lo comprende además de esta manera, que es lo que el niño realmente está conquistando. Puedo tomar y soltar el mundo a voluntad. Y sigue el descenso de esa motricidad hasta llegar a la punta de los pies. Y justamente cuando llega a la punta de los pies, tanto a la parte del empeine como de la parte inferior del pie, de la planta del pie, todos esos músculos se desarrollan y ahora él ya puede colocar sus pies en el mundo. Y cuando coloca esos pies en el mundo, porque comienza a conquistar toda esa musculatura que ahora debe alcanzar un punto de equilibrio entre estas tres fuerzas que lo jalonan a la misma vez. La fuerza que va entre arriba, abajo, la fuerza que va entre izquierda, derecha y la fuerza que va adelante, atrás. Esas son tres grandes polaridades que jalonan a ese niño para cada uno de sus extremos. Y él ahora, a través de esa conquista de la motricidad hasta la punta de los pies, logra conquistar el equilibrio. Y cuando Talón, logra... Mar, ¿Ah? que el talón, ¿El qué? cuando logra acomodar el talón, que es somos los únicos. Me acordaste de eso, qué pena. Sí, todo. No solamente el talón, es también la punta que le se entorcha uno el dedito gordo del pibe, era, que ahí perdió la capacidad de caminar. Es toda esa musculatura, pero él ahora allí, en el punto de equilibrio realmente que está justamente ahí entre el talón y la base de los dedos, hay un punto de equilibrio. Así como en el punto medio tenemos aquí, en el plexo solar, un punto medio, que ahí también conquista ese punto medio. Son tres puntos a los que quiero referir. La mirada, acá esta parte donde está el plexo solar, y la parte media que está entre el talón y los dedos, donde el niño, hay también una parte media. Ahí en esos puntos medios, él logra conquistar el equilibrio en estos tres ejes que lo jalonan polarmente. ¿Se imaginan eso? Uno siendo tirado para tres lados, uno para allá, otro para acá. Uno no lo recordamos, por supuesto, pero claro, en la neurimia podemos hacer ejercicios que nos recuerdan cómo es esta tirada, ¿no? Hay algunos ejercicios muy interesantes en neurimia que nos hacen recordar qué es eso de conquistar el estar erguido. Y cuando ya conquista a través de esos tres puntos medulares de su equilibrio, él ahora anda, da el primer paso, da el segundo paso, y ya conquistó el andar. Tres momentos bien específicos. Y ahora él, a través de su andar, conquista el mundo. Ahora él va al mundo y lo conquista a través de una motricidad que despliega en el mundo. El ser humano es acción. Y toda esa vida emotiva que él tiene se convierte en voluntad activa. Voluntad son sentimientos puestos en acción, dice Steiner en la cuarta conferencia del estudio del hombre. Y sentimiento es voluntad contenida. Ahí hay un gran misterio interesante cuando decimos ¿qué es voluntad? ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la tripartición, así a grosso modo. Estoy tratando de hacer una descripción muy rápida de cómo conquistamos esa parte motriz, y a través de la parte motriz conquistamos el andar, una de las cualidades que nos hacen seres humanos. Y ahora entonces viene la conquista del hablar. Y cuando viene la conquista del hablar, esta conquista también es tripartita, porque en medio, no es que ahora conquistamos el andar y ahora a partir de aquí vamos al segundo año y entonces vamos a hablar del hablar, no. Paralelo a la conquista de la motricidad, el desarrollo de la motricidad, el ser humano va adquiriendo y conquistando el habla.
Y el primer, así como el niño mueve los piececitos y ejercita su motricidad cuando toma leche, cuando está jugando, que él mueve, han visto mueve todo su cuerpecito, ahí está ejercitando su musculatura con todos estos ejercicios. De igual manera que está haciendo esta ejercitación de su motricidad, él va comenzando a hacer una ejercitación del lenguaje. Y comienza con el gorgojeo, y comienza con, recuerdan esto, ¿cierto? Que hacen los niños. Y después de esta ejercitación de ir justamente porque la base del lenguaje es motriz. O sea, gran parte del sostenimiento de nuestro lenguaje es la motricidad. Por eso digo, es paralelo el desarrollo del lenguaje. Se va desplegando. Y así poco a poco va surgiendo la primera fase del desarrollo del lenguaje. No voy a entrar en la descripción de cada uno de los procesos del lenguaje, como voy a hacerlo igual que lo hice con la motricidad. Él va a conquistar el decir. Va a comenzar a decir, a expresar lo que sus emociones, lo que su vivencia con el mundo y con los otros se le manifiesta interiormente. Entonces, así como para la motricidad es la mirada, para el lenguaje es el decir. Y eso sería yo enuncio el lenguaje. El niño comienza a enunciar el lenguaje, un lenguaje que vive por sí mismo. Y el niño comienza a conquistar este lenguaje que vive por sí mismo y lo enuncia. Luego, después de ir pasando por este proceso de decir el lenguaje, va a conquistar el nombrar, a nominar. Ya no solo repite palabras, ¿sí? Ya no solo repite lo que emocionalmente se manifiesta en su ser. El lenguaje no es un reflejo de sus vivencias, de sus emociones, sino ahora el niño además nomina. Y cuando comienza a nominar es como si el lenguaje se enunciara a sí mismo. En el Génesis se dice que cuando Dios creó todo, finalmente lleva a Adán, al ser humano, al centro de la creación y le muestra todo lo que ha creado. Y dice, y Adán nomina cada cosa por su nombre. Y vio Dios que todo era bueno. Y el tercer momento del desarrollo del lenguaje importante en esas todas fases, paso por paso, pero la tercera gran fase es cuando el niño ya comienza a juntar sustantivos, verbos y comienza a jugar, a crear con ellos, a moverlos, y aquí es cuando comienza a hablar. Y equivaldría a este aspecto del lenguaje, me enuncia a mí. Entonces, decir, nombrar, hablar equivale a mirar, agarrar y caminar. Y posteriormente viene paralelo a estos dos aspectos de conquista, de la motricidad y del lenguaje, comienza justamente el despertar de las bases del pensar. Sobre la base de la motricidad y de la conquista del habla, surge justamente el habla como primer elemento fundamental del pensamiento. Luego la memoria y el juego. Y es importante decir que la memoria también es tripartita, porque la memoria, podemos decir, es memoria locativa, memoria rítmica y memoria evocativa, es decir, memoria en imágenes. Y en ese sentido tiene una relación con el lenguaje, porque la memoria locativa es notar, ¿sí? En los animales se ve mucho, ¿no? Ellos recuerdan mucho los sitios donde viven o recuerdan mucho sus experiencias de espacios concretos y vivencias emocionales, sensitivas. Y nosotros también tenemos esta memoria locativa.
Por ejemplo, cuando decimos, ay, este olor me hace recordar a la torta que hacía la abuela. Ay, este olor me hace recordar tal cosa. Ay, este sitio me trae tales recuerdos. Cuando siempre estamos refiriéndonos a que algo nos trae algo a la memoria, estamos hablando de una memoria locativa. En el Antiguo Testamento se dice, por ejemplo, y entonces Abraham allí construyó un altar, o Jacob construyó allí un altar. Y estos altares, que todavía los podemos ver en la humanidad, hay reliquias de estos altares, eran monumentos recordativos, memoria locativa, era para recordar que allí Abraham, Jacob o el que fuera, se encontró con un Dios o con otra persona o con un grupo de personas, hicieron un pacto. Y sobre la base de la memoria locativa va a aparecer la memoria rítmica. Y esta a lo que nos conlleva es a reflexionar. La primera es notar, la memoria locativa es notar, y la memoria rítmica es reflexionar. Todo lo rítmico, aquí entra todo lo que son las rondas, los juegos repetitivos, una y otra vez el mismo cuento, los ritmos, las costumbres, los hábitos, todo eso tiene que ver en parte con la memoria rítmica, para posteriormente conllevar a que a partir de estas dos, sobre la base de la memoria locativa y la rítmica, va a surgir la memoria evocativa. Y esta memoria locativa, evocativa, como ya lo vimos en otro momento, tiene un aspecto muy importante con la voluntad, con la interacción que hacemos realmente con el mundo a través de las representaciones que nos formamos a través de las vivencias. No sé si se recuerdan ese aspecto cuando vimos el proceso de la percepción. Y el juego, esta libre actividad, y aquí es donde el juego es muy importante porque a veces dentro de tantos mitos urbanos se dice, es que los niños van a las escuelas a jugar. Sí, van a jugar, hay que decirlo. Y el juego tiene que ser libre. En el sentido de que justamente en este juego libre en que los niños toman a través de sus propios impulsos, instintos, impulsos y deseos, toman esta libre elección de sus juegos. No es el adulto el que debe condicionar los juegos de los niños. Debe crear entornos, estar pendiente de estos entornos, donde los niños a través de la interacción entre ellos mismos y el mundo, de ese entorno que hemos creado, surge la libre actividad del juego. Y este juego es muy importante porque además de tener que ser libre, en este sentido, él comienza justamente a consolidar su capacidad de imaginación. Su propia fantasía creadora se vivifica en el juego. Y él también reproduce a través del juego todo lo que él está imitando, todo lo que él toma del mundo y reproduce. La mejor forma de evaluar a un niño es verlo jugar. Ahí se nos manifiesta. Ahí no vale concepto, ahí no vale definición abstracta, ahí no vale prejuicio, nada de esto. En el juego los niños nos muestran cómo viven, dónde viven, porque él lo que está haciendo es reproducir ese mundo en el que él está inmerso. Y así entonces a través del juego, él comienza a situarse frente al mundo como un no yo. ¿Sí? Allá está el otro, aquí estoy yo. No yo, yo. Y comienza a tener esta percepción del otro y de sí mismo. Ese es yo, entonces no soy yo. Cuando yo soy yo, el otro es no yo. Y comienza este aspecto que es fundamental en la construcción de esa percepción de la individualidad del otro. Él necesita entonces, a través de este juego, necesita este juego justamente para poder lograr como creador, porque en el juego el niño es un creador, distanciarse de lo creado. Y esto es paulatino, porque el juego también tiene sus fases, ¿sí? Tiene una primera fase que es juego solitario. Luego comienza el niño a compartir el juego con otros, eh,
interactúa en libertad a través del juego con los otros niños. Y la tercer juego es el juego social, donde ya este juego tiene, del mismo juego emergen las leyes que condicionan el juego mismo. Te vamos viendo que esto es un mundo interesantísimo, tripartito, en esta construcción eh, eh, de nuestra naturaleza humana, de esta conquista de nuestra estructura humana como tal. Y quiero finalizar con esto para decir que si nosotros somos conscientes de la importancia humana de caminar, de hablar y de pensar, en ese sentido nosotros crearíamos entornos que permitan que justamente el niño pueda conquistar su andar, su hablar y su pensar en la más posible libertad interior. Y estamos creando las bases para que este niño en la vida adulta sea una individualidad, o todo lo contrario, un ser condicionado. Liz. Lisbeth, levantó la mano. Lisbeth. Yo estaba intentando abrir el micrófono. Mario, es que dijiste que el niño en esa percepción de su individualidad respecto del otro, hace un proceso vital para distanciarse de qué, del mundo en que él fue creado, o te entendí mal, para ¿Me repites, distanciarse por de favor, qué. cómo es que entendiste? Es que tú estabas diciendo, que levanté la manito, que poco a poco el niño empezaba a situarse donde estaba él, donde estaba el otro, ¿sí? Y empezaba esa percepción de la individualidad de él mismo y del otro. Y dijiste que eso era vital para que el niño empiece a distanciarse del mundo en que él fue creado. ¿Te entendí así? Sí, que se distancia del mundo, Del mundo. del mundo. O sea, él dice, allá está el mundo, allá está el otro, aquí estoy yo. Ok, En la completud de estos tres aspectos, a través del movimiento, del lenguaje y del pensar. ya, ya. Y ahí en medio de eso está el yo. Y claro, esto le permite, en la medida en que el niño estas tres cualidades las conquiste lo más libremente, él va a tener más posibilidades de ser un individuo, o sea, ser un hombre verdaderamente libre, o todo lo contrario, sujeto. Hoy en día, cuando vemos toda la educación convencional, lo que trata la educación convencional es sujetarnos, que seamos sujetos. Entonces, inclusive el concepto se habla de sujeto. Uno es un sí, uno está sujeto, de hecho, a muchas cosas. Eso no es mentira. Uno está sujeto a la cultura donde vive, uno está sujeto a las normas de convivencia que establecemos dentro de el país, el lugar donde vivimos, la comunidad donde vivimos. Uno se sujeta. Los abogados utilizan una palabra que no gusta mucho. Uno tiene que someterse. ¿Sí? Uno se somete a la Constitución, uno se somete a las reglas sociales. Y si no se somete, pues baila, ¿sí? Paga, ¿sí? Porque no está sometido. Y claro, eso nos molesta como seres individuales. Oye, a mí pues eso me hace así como cuando uno come limón así puro. No, pero eso es la realidad. En parte estamos sometidos, deberíamos, pero la cosa es, solamente dejo que instintivamente me someta, porque la regla me lo dice, como en la frase que traía Oscar al principio, solo porque me lo dice un Dios o otra persona representante de Dios en la tierra, lo hago o no lo hago. Entonces ahí es donde comienza el aspecto de la libertad. Yo no hago el pare porque el semáforo está en rojo y ahí está el guarda. O está ahora tenemos fotomultas, ¿no? Tenemos cámaras en casi todos los semáforos. Entonces, ay, no puedo llamarme el semáforo el rojo porque ahí está la cámara. Ahí no soy un hombre libre, por miedo a que me impongan la multa. Soy un hombre libre cuando digo, ok, esta convención social que establecemos de parar en rojo es muy importante, porque si yo paro en rojo estoy evitando un accidente y además estoy siendo deferente con el otro conductor. Ahora paso yo, ahora pasará el otro. Sí, ahí ya hay un ejercicio de libertad. No solamente me someto, porque el mundo
me obliga a someterme, sino que lleva una comprensión desde mi pensamiento a ese sometimiento. Entonces yo en libertad digo, lo hago porque es bueno. Lo hago porque es bueno para los otros y lo hago porque es bueno para mí. ¿Sí? Ahí adquiero el aspecto de la libertad. Es sutil. Es sutil realmente el ejercicio, pero no es tan sutil, porque en el otro me condiciono. Lo hago porque soy un buen ciudadano. El deber me dice que tengo que parar en rojo. Y bueno, sí, es un ciudadano ejemplar, lo podríamos decir, ¿no? Ese señor no se pasa ni un solo semáforo en rojo. Es un ciudadano ejemplar, pero ¿será libre? ¿Eh? ¿Sí? Entonces, además de ser ciudadano ejemplar, tendríamos que proporcionar que ese sea un ciudadano realmente libre, además de ser ejemplar. Y es mejor que sea libre a que sea ejemplar. ¿Sí? En ese sentido que estamos hablando, por supuesto, ¿sí? A la cultura está genial. Entonces nos tienen que estar regulando y creando normas que nos someten constantemente. Y está bien. Como dice Steiner, eso, el individualismo ético no pelea con el individualismo moralista o moral. No, lo amplía, lo complementa de esta manera. Vi que alguien levantó la mano. No, pero No sé. era yo, pero Hola. era precisamente eso, de que uno va a otro país, es con mayor cultura, entre comillas, y la verdad es que la gente hace mucho lo que hace es por el miedo a la autoridad, porque allá las normas sí las aplican, allá las leyes sí las aplican y aquí uno se trae un semáforo y no pasa nada, ya te quitan la licencia o si cometes un accidente te puede ir a la cárcel y la gente no lo hace es por miedo, o sea, por tema normativo y por la moral. Pero precisamente ese es el primer paso, ¿no? O sea, porque en esos países de alguna manera eso se va como calando y ahí van a salir algunas generaciones que ya tienen eso implícito. Y por eso es que Steiner precisamente habla de eso, de que lo moral de alguna manera está incluido dentro de, o sea, la base de la ética individualista, ¿no? De alguna manera. Era eso, precisamente lo que acabas de decir. Sí. Mario, ¿iba a decir algo? Sí, Mario, es que cuando estabas haciendo la exposición metí ahí la cuchara, qué pena. Y es que como venías haciendo esa encarnación y pues en la parte de Urinia, la parte de pis y la parte de los pies, donde el talón es el único ser, digamos, que apoya los talones es el ser humano como tal, es el que baja el talón, ¿sí? Entonces es una particularidad muy importante pues en la evolución. O sea, somos el único que hace ese gesto, porque no, pues eso nos lo han explicado el maestro Enrique y todos pues los cuando nos dan antroposofía. Y entonces yo pensé que iba a llegar ahí, pues se me disparó, pero bueno, era para eso nomás. Gracias. Sí, no, está muy bien el apunte de complementarlo. Y darnos cuenta de que justamente el ser humano se para en el talón porque el pie debería tener un puente. Y no sé si han pensado la relación entre el puente del pie, la planta del pie, con el puente del paladar, el arco que tiene el paladar. Bueno, Nos entonces, dejaste loco, Lucas. cuando nosotros vamos a hablar hay dificultades de lenguaje, aquí ya podemos mirar lo terapéutico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la estructura del pie y el arco del paladar? Ambos son un arco, en la punta de arriba y en la punta de abajo. Bueno, digo, yo solamente tomé así muy a grosso modo el desarrollo del lenguaje sin mirar anatomía. Pero si miramos la base estructural del lenguaje también es tripartita. Y así como el pie necesita ese puente, por eso decía, entre el talón y los dedos hay un punto medio que es el puente del pie. Ustedes han visto que la persona que tiene pie plano tiene dificultades en su motricidad y podría tener dificultades quizás en el lenguaje. Entonces, a veces la dificultad del lenguaje no está en la estructura fonatoria, sino en la estructura del pie, por ejemplo. Y ahí es donde vemos que el ser humano es una armoniosa, maravillosa creación, perfecta. Y claro, el oso se para también en los pies, ¿no?
y camina. Pero el oso no tiene, primero no tiene el arco entre los dedos y el talón, no tiene ese arco, el arco del pie, el arco palmar, plantar, y tampoco tiene el arco, o sea, el hueso intermaxilar, que justamente lo que permite que haya ese arqueamiento en la parte de nuestro maxilar superior. Y ese hueso, aunque pareciera que siempre decimos que este hueso está libre y que este está fijo, este no está tan fijo, este es una implantación, es el hueso intermaxilar. Ustedes lo miran, tienen la oportunidad de ver una calavera, por ahí de esos cráneos, miren allá dentro de esta parte y verá que allí hay una serie de ensamblamiento de hueso intermaxilar. Y gracias a que ese hueso no está fijo como sí lo está en el animal, porque el animal, toda esa estructura del hueso superior del maxilar superior es una sola, en el ser humano no. Y eso lo descubrió Goethe. Por eso siempre digo que Goethe es el tatarabuelo de la teoría de la evolución. Él descubre que el salto cuántico, la mutación que se da entre el animal y el hombre, tiene que ver con justamente el hueso intermaxilar. Y es una relación. O sea, acá ahí tenemos ese punto. Y entonces, si no tenemos ese espacio allí, pues vamos a tener dificultades de lenguaje y de cognitivos posteriormente también. Y cuando miramos el habla, la parte fonatoria del habla también, entonces tenemos todas las palabras que van afuera, todas las palabras que están en la base de los dientes y todas las palabras que están atrás. Ahí justamente donde comienza justamente ese arco del paladar. Por ejemplo, la R. Hay niños que se les dificulta pronunciar la R, carroza, carretera. Y sacan la lengua para afuera, la colocan a R. Y se piensa que es anatómico, y yo lo descubrí en muchos niños y no era anatómico, era un problema funcional. Y esos niños no aprendieron a mover justamente el maxilar inferior hacia atrás, haciendo esto, y colocar la lengua ahí, para decir, hay que hacer esto. Pero a veces sí hay un problema estructural, ahí no está bien formado ese arco, entonces vienen todas las dificultades del lenguaje, vienen que se va a manifestar inicialmente en la motricidad, el lenguaje y el pensamiento. Entonces, bueno, eso es maravilloso cuando miramos la creación humana. Bueno, faltan 5 minutos. Creo que con esto podríamos ir dándole un cierre parcial a este tema de lo que es la ética moralista versus la ética individualista y entender desde estas bases epistemológicas que hemos estado colocando el verdadero sentido de lo que es la antroposofía y el verdadero sentido de las tareas que tenemos dentro de las escuelas Waldorf. Tratar de formar seres lo más libres posibles para que en ellos se pueda al menos manifestar un atisbo de su individualidad. Y cuando terminen la escuela, en ellos haya un atisbo de su individualidad. No es formar antropósofos. Aquellos que están esperando, y los egresados, Waldorf, van a ser antropósofos. Ellos van a heredar todo el movimiento. Eso no es crear prototipos de antropósofos, es generar individuos libres y que de ese espacio de libertad interior puedan construir y aportar al orden social establecido nuevos impulsos provenientes de sus intuiciones morales. ¿Oscar quiere decir algo? Maru, una inquietud. Cuando hablaste durante estas charlas de los aspectos que conforman el ser humano, si hablaste de estos dos aspectos que ya hemos revisado, más el tercero, pero desde un punto de vista de la ética individualista, pero muy poco, creo que por allá medianamente lo tocaste el tema de las cualidades planetarias, sí, como algo que de alguna manera nos ayudan a conformar el carácter.
sea, ¿por qué no tocaste casi el tema de las cualidades planetarias, Mario? Porque ya lo hemos visto. Ah, ok, pero sí hace parte dentro de la conformación de ese ser. Claro, o sea, dentro de la estructura del carácter está este aspecto que vimos, la interacción con el mundo, o sea, la asimilación del mundo, por un lado, de este organismo humano, de este ser humano, en interacción con el mundo, yo asimilo el mundo, y en la relación con los otros entra el proceso de socialización. Esa es una de las bases fundamentales de lo que va a ser el carácter. Y el otro tiene que ver con las cualidades que yo traigo ya planetarias, también podríamos decir congénitas, vienen conmigo, ya. Y de alguna manera yo voy a tener un rasgo más venusiano, más mercuriano, más marciano, más lunar, y eso me va dando también un rasgo dentro de mi carácter. Esto lo vimos la otra vez cuando mirábamos esos rasgos planetarios, diferenciando cada uno de ellos y los rasgos del carácter. Pero realmente hay que considerar los dos aspectos, el aspecto de la relación con el mundo y con los otros, y el aspecto del rasgo congénito que traigo planetario, que visto desde la antroposofía es kármico. O sea, así como traigo un temperamento que heredo de mis ancestros, traigo también congénitamente un rasgo caracterológico, lo traigo para poder realmente ser funcional a la tarea que yo traigo en el mundo. Es decir, estos son aspectos como herramientas o vehículos a través de los cuales, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo yo? ¿Qué espera el mundo de mí? ¿Quién soy yo? Es estas intuiciones éticas, morales que tomamos del mundo espiritual y que instintivamente, congénitamente nos acompañan hasta los 28 años. A los 28, si uno la cogió, a los 37 lo va a vivir duro con la crisis del segundo nodo lunar, ¿cierto? Porque el ángel se retira. Es el que nos trae realmente esas intuiciones, el que nos recuerda, es el que tiene la memoria de nuestra tarea en la tierra. Y él nos lo está diciendo muchas veces, pero a veces no lo escuchamos, ¿sí? Nos hacemos los sordos y los ciegos y los imperceptibles. Y, y uno, "Ah, déjame vivir el mundo, yo soy individual". Ah, bueno, ¿quieres ser individual y libre? Hazle. Hágale, mi hijo, pues a ver. A los 37 lo vuelvo a llamar. Entonces viene el taratatán, taratatán, el destino tocando a la puerta, ¿no? ¿Conocen esa sinfonía? Sí. Es bastante, a mí me gusta por eso, porque me recuerda el ta 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 ta, ta. Aquí llegué de nuevo. A ver, me dijiste que te dejara libre. ¿Qué hiciste con tu vida, Mario? No, Mario Huerta y no Mario Veira. ¿Qué hiciste con tu vida? A ver. ¿Sí? Entonces, eh, em, es justamente este aspecto que tomamos realmente allí, nuestras intuiciones, y justamente permitir que en la medida de lo posible tengamos los menores obstáculos para desplegar, pues tener la vivencia de quién soy yo, descubrir qué puedo yo, que tiene que ver con toda esta dote que me da la herencia, el medio ambiente y mis impulsos prenatales, y qué espera el mundo de mí, que es lo cuando se va a fundir en cuál es la tarea concreta. Yo quiero muchas cosas, pero el mundo de mí está esperando otra cosa. A veces uno piensa una cosa y el burro, como dice uno, a veces una cosa piensa el burro que la enjalma, decían nuestros abuelos, ¿no? Es decir, a veces tenemos otras ideas y nos vamos desviando a veces de la tarea, y es cuando vienen las crisis. De la crisis es decir, recuerda tu tarea. Patricia. Sí, muchas gracias y buenos días con todos. Me quedo como una gran, digamos, como una especie de velo de contención en todo esto que tú has expresado tan ampliamente, pero cada vez que tú mencionas algo de lo tripartito y nos lo recuerdas, es como volver a la primera conferencia del estudio del hombre, y que no basta con reconocernos a sí mismo como un ser espiritual, sino también es ir al otro, ¿no? Y reconocer al otro. Esto me ha dejado así como una especie de pensamiento complementario, como que linda la primera conferencia y yo me reconozco y soy espiritual, pero
es como a partir de lo que te he escuchado decir, ojo, no soy solo yo, también es el otro. Y esto es lo que me permite desarrollarme, completarme y adquirir todas estas capacidades. O sea, ha sido un movimiento del pensamiento todo el tiempo que te he escuchado. Y creo que es porque hay que tener muy presente que está lindo como que reconocernos y todo esto, pero esta capacidad de poder completarnos con el otro es realmente única en el ser humano. Así que en la docencia, a recordarlo todo el tiempo. Muchísimas gracias, Mario, y a todos. Sí, realmente el ser humano no es nadie sin los otros. Es decir, no somos humanos sin los otros. Ese es, la vaca será vaca sin las demás vacas, ¿sí? Pero el ser humano no podrá ser humano sin los otros seres humanos. Porque es una tentación luciférica muy grande, sí, yo recibo todas las intuiciones espirituales, yo, sí, muy luciférico. Y la otra es, tú no eres nada, tú eres solamente un bulto de carne, nervios y huesos, eso es arimánico. Y realmente es crístico cuando además del reconocimiento de mi ser, puedo reconocer al otro y que sin el otro no puedo formar mi identidad. Yo quiero terminar porque tengo que salir corriendo para el colegio porque tengo una reunión a las 9. Como a ver si alcanzo a llegar. No tengo carro, entonces dependo de cómo se van los otros. Quiero terminar con esta lectura un poco más amplia del lema extractado de la filosofía de libertad, vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. Quiero irme un poquito más allá. Yo siempre digo, yo he sido muy crítico con eso. Bueno, toma la máxima y ¿a dónde viene la máxima? ¿Cuál es el contexto de la máxima? Sí, porque a veces no nos dice nada. Una frase, si no tenemos todo el contexto, por lo menos un párrafo anterior de lo que dice. Y me parece muy bonito lo que Steiner viene desarrollando en todos esos párrafos anteriores a enunciar esto que se ha convertido en una de sus máximas más destacadas. Lo siguiente: la individualidad solo es posible cuando cada ser individual conoce al otro ser individual por medio de la observación individual. La diferencia entre mí y mi congénere no reside en absoluto en que vivamos en dos mundos espirituales distintos, sino en que de un mundo de ideas común, él recibe intuiciones distintas a las mías. Él quiere desplegar sus intuiciones y yo las mías. Si ambos realmente nos alimentamos de la idea y no seguimos ningún impulso exterior, físico o espiritual, podemos encontrarnos solamente en la misma aspiración, en las mismas intenciones. Un malentendido ético, una colisión mutua está descartada en el caso de los seres humanos moralmente libres. Solo quien carece de libertad moral, que sigue el impulso natural o el dictado del supuesto mandamiento de un deber, rechaza a su congénere cuando éste no sigue el mismo instinto o el mismo precepto. Vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre. Muchas gracias, Mario. Yo salgo corriendo. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, buen día. Muchas gracias, maestro Gracias. Mario. Hasta luego. Muy agradecida, Mario. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Vale, vamos a cerrar, por favor. ¿Quién desea decir el verso? Yo lo digo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad.
Muchas gracias. Una feliz semana. Nos vemos dentro. Gracias, Oscar. Buena semana a todos. Gracias. Gracias. Bonita semana. Chao.